La visión del Caribe. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado, Tiro al Blanco. Tienes la culpa tú eres culpable, ya me cansaste. Te metiste a Redentor, tú te marcaste, voy a acabarte. Quieres todo para todo y has olvidado mis intereses. Y al defender estos pobres no te has fijado cuánto me ofendes. Los soldados me defienden porque su sueldo lo pago yo. La paz debe conservarse, seguiré siendo lo que ahora soy. ¿Qué harán los pobres obreros sin el trabajo que yo les doy? Váyanse a mover la fábrica y no protesten por lo que soy. Y aunque es cierto que me quedo con buena parte de tu trabajo, tú has de quedarte callado porque yo mando, yo soy el amo. Tienes un pueblo tranquilo de que te quejas, obrero pobre. Si el salario no te alcanza, todo es muy fácil, trabaja doble. La policía está en mis manos, si alguien me cansa puedo golpear. Bien, Tiro al Blanco de nuevo con ustedes, iniciándose con algo de tardanza esta nueva semana. Y ayer, Día de la Alta Gracia, dice uno de los grandes medios de comunicación que la iglesia tronó contra la corrupción. Bueno que truene, pero hay que decir las cosas como son, porque también hay que combatir la hipocresía cuando se trata de la alta jerarquía. Ayer no solo habló la alta jerarquía, pero lo hicieron en el mismo tono, sino también sacerdotes, medios y de base. Digo que hay que hablar de hipocresía porque compaginar un discurso contra la corrupción desde las posturas del cardenal, de Agripino Núñez Collado, de los capellanes de la iglesia con rango de coroneles, de generales, de mayores, estando presente el contubernio unas veces con todos esos estamentos corrompidos del Estado y otras el silencio cómplice. Abrazos con las cúpulas de los partidos, de esa élite partidocrática corrompida, arreglando sus entuertos. Abrazos con los generales y narcogenerales corruptos mientras tienen el poder. Jamás una denuncia contra ellos. El cardenal general, mayor general, lo cual es sencillamente abusivo a la inteligencia, congraciándose con la policía criminal y exhortándola a la represión, a matar a los pobres infelices, delincuentes o no,
en fin de cuentas, un producto de una sociedad con un Estado delincuente, con un Estado corrompido, con un narcoestado, que ni el cardenal ni una buena parte de esos obispos enfrentan, compaginando toda la farsa de un sistema podrido, al lado de programas y fundaciones de un gran empresariado, una parte del mismo metida en todo tipo de vericuetos inescrupulosos, evasiones de impuestos, subvaluaciones, tráfico de influencia. Y en esas grandes recepciones, naturalmente, el cardenalicio y los obispos más activos en la política, apoyando siempre a las derechas y a las derechas corrompidas, un silencio frente al saqueo y a la destrucción del país por las grandes corporaciones transnacionales. Ahora mismo está lo de Loma Miranda, y aunque el obispo de La Vega sí se pronunció, y hay que reconocerlo, en contra de Falcondo y sus pretensiones, no hay una postura oficial de la iglesia, ni en pastoral, ni en nada de esto, contra esa amenaza, contra la vida misma de la isla, del país, los contratos, la Odebrecht y los cárteles de la corrupción, el Grupo Estrella, los contratos grado a grado. No hay espacio para eso. Pero naturalmente, como ha crecido extraordinariamente la conciencia y la denuncia de la sociedad contra este Estado corrompido y corruptor, contra ese empresariado asociado a él, pues la iglesia, me refiero a la iglesia jerárquica, porque realmente hay dos iglesias, en Haití decían la iglesia y la pequeña iglesia. La iglesia jerárquica y la iglesia de abajo. Y en la de abajo hay muchísima gente buena, combativa, que corre el riesgo por defender la moral, la ética, la justicia social, la dignidad del ser humano. Ahí tenemos a Regino, símbolo de honestidad que el cardenal machuca, porque es que esos ejemplos le hacen daño a esa alta jerarquía y a sus pretensiones de reinar en ese juego tremendo de conciliar con todo lo malo y de vez en cuando hacer un discurso bueno. Quizá hay más de dos iglesias, pero esa alta jerarquía en la República Dominicana lo que vive es reprimiendo a la otra y encubriendo la verdad y asociándose con la corrupción y asociándose con la explotación y disfrutando y presionando por cada vez más privilegios para los de arriba. Un discurso, en fin de cuentas, hipócrita. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Y cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Barrigaverde.net, diario digital alternativo con las últimas noticias, análisis, cultura, deportes y opinión. Comprometido solo con la verdad y la razón. Sigue paso a paso todo lo que acontece en la República Dominicana y a nivel mundial
sin perder ningún detalle. Barrigaverde.net, el más completo y plural de la red. Ya cambió. Llegó el día en el que todo es más moderno. El día con un nuevo formato. Llegó el día en el que vas a querer saberlo todo. El día con contenido más interesante. Llegó el día en el que quieres ser más eficiente. El día que puedes enterarte rápido. Llegó el día que crece, que avanza, que divierte. Llegó el día que todos podemos disfrutar. Periódico El Día. Cada día mejor. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Señor gobierno, hágame el favor, dígale al pueblo quién es usted. No le dé miedo decir quién es, casi podríamos hablar mejor. Todos sabemos que tras de usted se esconde un mundo de corrupción, obsesionado por la ambición, es lo que no nos deja entender. Todos sabemos que tras de usted se esconde un mundo de corrupción, obsesionado por la ambición, es lo que no nos deja entender. Vivió orgulloso su batallón, que siempre está... Bien, y ahora el presidente Danilo Medina dice que tiene una teoría, una tesis, como si con eso hubiera descubierto el agua tibia, ¿no? Que él cree que cuando se trabaja para reducir la pobreza y las desigualdades, los resultados van a ser menos violencia. Eso se ha dicho de hace siglos. El tema es cómo compagina él el trabajo contra el empobrecimiento de la sociedad con el paquetazo. ¿Cómo usted dice que está luchando contra la pobreza aumentando el ITEVI a los productos que están ya grabados, incorporando productos como el café, como el aceite, como el azúcar al ITEVI, aumentando una serie de impuestos que ya tienen efecto en términos de carestía y de inflación, y aplicando una política que te genera ya devaluación de la moneda y en consecuencia también alza de precios y especulación, sosteniendo un sistema eléctrico privado y amenazando con un tarifazo. ¿Qué lucha contra la pobreza es esa? Todavía especulando con los combustibles, manejando esos antojos en secreto y dándole licencia para matar a la sociedad y a la naturaleza, a Falcondo, a Barrigol y a todas esas corporaciones chupasangre. Y entonces viene a hablar también de la violencia intrafamiliar. No hay violencia intrafamiliar. Lo intrafamiliar de una violencia es el escenario. Es una violencia producida por una dominación, por una cultura dominante, por una cultura patriarcal, machista, a la cual se ha asociado históricamente la alta jerarquía del país en términos políticos y en términos empresariales, y la han reproducido. Y no es que, como él dice, que el tema de los feminicidios es un fenómeno nuevo, no. Lo que pasa es que ahora se visibiliza, estaba invisible. Habrá que ver en esta historia cuántas mujeres maltratadas, asesinadas, que no aparecieron en los periódicos. Bueno, eso no es de ahora. Ahora se ha expresado con mucho más fuerza en la superficie. Y el PLD es parte de toda esa ideología machista y sus altos funcionarios también. De manera que hablar de esa manera frente al tema de la violencia e ignorar realmente sus causas, o en el caso, como se habla de la pobreza, como causa que lo es. Es decir, en el caso específicamente de los sectores empobrecidos de la sociedad,
con un modelo de dominación violenta y corrupta, delincuencial, Estado delincuente, parte del empresariado delincuente, generalato y narcogeneralato corrupto. Naturalmente que la parte empobrecida, con la inmensa necesidad de sobrevivir, una parte de ella coge los malos caminos. Pero hablar de eso y hablar de cómo se abandona la juventud y cómo eso genera pobreza puede ser también una forma de simulación y de hipocresía. Sobre todo cuando todo eso está acompañado, como le decía, de más paquetazos, de más neoliberalismo, de prolongación de todo el efecto nefasto de las privatizaciones, tanto respecto al tema del sistema eléctrico, como a lo que fue el Consejo Estatal del Azúcar, como a lo que fue CORDE, como a lo que es la naturaleza y los recursos naturales del país cada vez más privatizados, la educación, los servicios. Entonces no venga con ese cuento, Danilo. Pero vamos a hablar en el segmento que falta ya de la esencia misma de ese tema: violencia, delincuencia, sus causas. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Ya cambió. Llegó el día en el que todo es más moderno. El día con un nuevo formato. Llegó el día en el que vas a querer saberlo todo. El día con contenido más interesante. Llegó el día en el que quieres ser más eficiente. El día que puedes enterarte rápido. Llegó el día que crece, que avanza, que divierte. Llegó el día que todos podemos disfrutar. Periódico El Día, cada día mejor. Barrigaverde.net, diario digital alternativo con las últimas noticias, análisis, cultura, deportes y opinión. Comprometido solo con la verdad y la razón. Sigue paso a paso todo lo que acontece en la República Dominicana y a nivel mundial, sin perder ningún detalle. Barrigaverde.net, el más completo y plural de la red. Y cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Ven, dame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con ese aroma que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Bueno, históricamente un poder que se ha forjado y que ha acumulado riqueza y control de los resortes de Estado a base del despojo, a base de la violencia, la persecución, la coerción, la trampa, que es esencialmente un poder violento y al mismo tiempo un poder delincuente, porque ni siquiera sus propias reglas respeta, ¿no? Las propias normas de los estados liberales burgueses, la propia ética no es respetada, históricamente en la República Dominicana mucho menos, porque todo el proceso hacia la liberalización política estuvo siempre cruzado por toda esa cultura despótica, trujillista, ¿no? Y esa manera de considerar el Estado patrimonio y de usar el Estado para quitar lo ajeno,
robarse los impuestos de la gente, que paga la gente, no devolvérselo en servicio. Incluso engañarse a sí mismo, es decir, dejar de cobrar impuestos para favorecer a determinados grupos económicos, permitirles sus evasiones. Y en fin, también usar las armas en el ejercicio del poder desde la policía, de la Fuerza Armada, como un medio de terror, de intimidación, de persecución, de muerte. Entonces, lógicamente, esa es la cultura dominante, es una cultura violenta, es una cultura delincuente. Y ya lo decía Carlos Marx, que la cultura que predomina en una sociedad es la cultura de la clase dominante. Esa es la que predomina en la sociedad dominicana de hoy. Los jóvenes que son ahora acusados de, sobre todo los que vienen de ese proceso de empobrecimiento o sufren ese proceso de empobrecimiento, son acusados de delincuentes, de coger los malos caminos, de coger la droga, son víctimas. Y además no se puede generalizar, no es la juventud en general, ¿no? Es una parte de ella que toma ese camino empujada, forzada, como víctima, a veces imitando a los de arriba. Pero entonces habría que decir que peor la generación madura y envejeciente que ha llevado a la juventud a esa situación. Y no es toda la generación madura y envejeciente, es una parte, sobre todo la que ha ejercido el poder, la que ha asumido esa cultura de la dominación violenta, esa cultura del delito, de la violación de la ley, de la inmoralidad, de la deshonestidad en el manejo y en la gestión pública. Esto porque también algunos sacerdotes, entre sus palabras, hablaron del tema de la juventud de hoy y la presentaron como muy inclinada a los cambios tecnológicos nuevos, a las tecnologías, pero sin valores. Es que el poder no genera valores. Imagínense usted una campaña de valores encabezada por Margarita Cedeño de Fernández, que es expresión de antivalores consumados, de ella, de su esposo, de todo lo que los rodean, de la cúpula de su partido. Entonces, ¿qué caso le puede hacer esa juventud a esto? Pero además hay muchos jóvenes pensando, y muchos jóvenes en tren de rebelarse, y se van a llevar un susto lo que creen que en verdad toda la juventud se perdió, o que una gran parte de ella no es capaz de reaccionar. La sociedad dominicana está entrando en una fase, en un periodo muy especial. Y es tal la saturación de abuso, tal la saturación de descaro, tal la saturación de injusticia, de delitos impunes, de impunidad en sentido general, que la acumulación en términos cuantitativos de indignación habrá de tener una expresión en términos de rebeldía y de cambio. Sobre todo si nos empeñamos en la parte más consciente de la sociedad, en la que nunca ha sido responsable de esa cultura de la muerte, de esa cultura del delito. Si nos proponemos acompañarla y contribuir a que su conciencia y su organización crezca hasta hacer realidad lo que tantos deseamos desde hace tantos años, que es una sociedad solidaria, justa. Eso viene. Nos despedimos por el día de hoy, estaremos mañana nuevamente con ustedes aquí en Tiro al Blanco, este espacio donde se puede decir y se dice lo que otro y otra no se atreven a decir. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la Internacional. Removamos todas las ramas que nos impiden
junto al imperio burgués, agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. El día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni hambrientos habrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad. Que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén que a todos de la abundancia hará gozar. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado. Tiro al Blanco. Esta es Suma CCN. Suma CCN es la tarjeta que me da un 5% de ahorro en todas las tiendas CCN, un 2% en estaciones Shell y todas las farmacias del país. Además, un 1% en todas mis otras compras. Cada vez que la uso, ahorro. Suma CCN. La tarjeta para ahorrar siempre. Suma CCN American Express del Banco del Progreso. Gente que responde. Televisión.